Bueno, pues bienvenidos al primer episodio de León Blanco Podcast. El día de hoy tenemos con nosotros a Luis Vinicio León, director general de Equality, experto en formal testing, que es un enfoque que combina pruebas de software y métodos formales, presidente del Laboratorio Nacional de Prueba de Software, con estudios de posgrado en Alemania y exprofesor en el ITESO. Ha participado en comités internacionales de la ISO para definir estándares de calidad en software y ha publicado sobre testing, procesos y lenguajes informáticos. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien. ¿Y tú? También muy bien, me da mucho gusto. A mí Eh, también, gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. va. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería en sistemas computacionales? Pues yo quería inicialmente estudiar biología marina. eh, Me gusta mucho el agua, la disfruto mucho, ahora menos, pero antes la disfrutaba más. Cuando salía de campamento era muy distinto ir a un lugar que tenía agua, un río, una laguna, a uno que no. Eh, Pero pues eso se vio remoto, estudiar biología marina, quiero decir. Entonces comencé a estudiar oceanografía, que era algo también relacionado con el mar, con el agua, eh, pero era algo más accesible para mi familia, para mí, los gastos, quiero decir. Eh, pero estudiando oceanografía me di cuenta que no me gustaba la vida en un puerto. Eh, Así es que, pues aprovechando también que me di cuenta que me gustaban las matemáticas, entonces busqué una ingeniería y pues las computadoras me llamaron la atención. Eh, Esas fueron como las razones principales. ¿Y por qué no te gustó la vida en el puerto? Eh, los puertos en México suelen ser ciudades eh, medianas pequeñas con con una cultura no tan cosmopolita, con no muchas cosas que hacer. Decía, son ciudades más bien pequeñas, medianas, si acaso. Ok. ¿Y cómo fue que entraste a ingeniería en sistemas computacionales? Eh, yo empecé a estudiar oceanografía terminando la preparatoria. Cursé el primer semestre, tuve mis dudas, comencé el segundo semestre y pues estuve reflexionando mucho sobre lo que quería hacer. Estuve viendo alternativas y entonces hice los primeros exámenes eh, eh, de la primera parte del segundo semestre y decidí que ya no iba a terminar porque me iba a preparar para cambiarme de carrera. Iba a haber posibilidades. eh, yo quería estudiar aquí en Guadalajara, en el ITESO, pero eso no se veía muy viable económicamente eh, en la familia. Entonces estuve viendo posibilidades, pero afortunadamente con un gran esfuerzo de mi familia, de mis padres y mío propio, eso fue posible. Es como me vine a estudiar ingeniería en sistemas para acá. Ok, qué padre. ¿Y cómo te fue durante la carrera? O sea, ¿fue algo que sentiste muy pesado? ¿Era algo que se te daba? Venirme a estudiar para acá fue, y al ITESO, fue la experiencia, el proyecto que más ha definido mi vida. Eh, mm, en muchos aspectos, en lo profesional, eh, en lo personal, en lo familiar también. Eh, es una ciudad, allá es la segunda ciudad más grande de México. Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer. Tuve compañeros eh, que habían tenido ya muchas experiencias.
que uno de ellos había eh, estudiado un año en Canadá, otro había estudiado un año en Francia, había visitado muchas ciudades, hablaba 3 idiomas. eh, Tuve profesores que hablaban 3, 4 idiomas, que habían hecho su doctorado en Europa. La ciudad aquí ofrece mucho, es una ciudad que eh, fue fría para mí desde el principio y todavía. Sí, Eh, pero es una ciudad bonita, que disfruto. eh, es multifacética, hay muchas cosas que hacer, desde deporte, cultura, estudios. eh, Así es que eso por un lado. Por otro, eh, para mí muchas de las cosas que iba estudiando, las materias que iba tomando, eran completamente nuevas para mí. O sea, yo no sabía que existiera algo así. Eh, Así es que fue un mundo el que se abrió ante mí. O sea, llegar aquí, yo solamente había venido una vez aquí con mis padres cuando era muy pequeño, entonces prácticamente yo no conocía la ciudad. Entonces fue descubrirla, eh, descubrir ese cúmulo de experiencias que ya habían tenido muchos de mis compañeros. eh, mm, Ir estudiando las cosas que venían en las materias que tomaba, que te decía que muchas de ellas eran completamente nuevas. Y mm, relativamente pronto comenzaron a interesarme mucho los lenguajes en aquel momento de programación, que era uh, lo que era más accesible. Hoy tenemos muchos tipos de lenguajes informáticos, pero los lenguajes de programación en particular. Eh, la carrera fue muy interesante para mí. eh, y así como te decía que este proyecto, esta experiencia, estos estudios aquí, eh, fue la vivencia que más definitoria en mi vida, eh, también fue el proyecto más difícil que yo he emprendido en toda mi vida, probablemente. Quizás solamente hubiera uno semejante. Eh, Muy desafiante. eh, eh, no es una carrera sencilla. Entonces la combinación de venirme a una ciudad que no conocía, eh, con recursos limitados, a una carrera que no era sencilla, eso aunado a que los últimos 2 años de la carrera estuve trabajando de medio tiempo, pues la volvieron un proyecto demandante. Pero era algo que yo busqué, fue algo que yo busqué, fue algo que yo disfruté, eh, hasta el final. qué padre. ¿De qué era el trabajo en el que estuviste los últimos 2 años de la carrera? Ujú. Yo era programador analista. O sea, busqué, terminando el cuarto semestre, busqué trabajo en lo que yo estaba estudiando, como, vaya, desarrollando software. Eh, y eh, tuve 2 trabajos, uno por el primer año y uno por el segundo. Em, mm, Antes de iniciar el cuarto semestre pude hacer una estancia en Estados Unidos para mejorar mi inglés. Mm. Entonces conseguí ese empleo y el siguiente verano hice lo mismo, volví a ir eh, a los Estados Unidos a mejorar mi inglés, y el último año estuve trabajando como desarrollador independiente. O sea, dentro del tiempo que estuviste en la carrera, fuiste 2 veces a Estados Unidos Ujú. Sí, con el objetivo de mejorar el inglés sí. y después ya tuviste los 2 trabajos que mencionas, ¿no? Ah, Terminando el cuarto semestre de la carrera, esa carrera duraba antes, como la mayoría de las carreras en el ITESO, excepto arquitectura, duraron 4 años. La Mm. mía duró 4 años. Entonces, terminando el segundo año, terminando el cuarto semestre, es cuando me fui un verano. Cuando me fui ese verano a Estados Unidos, a California. Luego regresé, trabajé un año y el siguiente verano, vaya, renuncié a ese trabajo y el siguiente año
en el verano me fui nuevamente a California y regresé, conseguí otro trabajo, vaya, estuve como desarrollador independiente eh, y luego me gradué, terminé la carrera. Ok. ¿Y qué hace un programador analista? Porque ahorita no es como un rol que, o sea, que a mí me suene personalmente, pues. Ujú. Sí, ah, esta tecnología se ha diversificado mucho, ha crecido mucho y ha crecido vertiginosamente. Esa industria crece siempre a doble dígito, no importa si hay crisis financieras, porque esta tecnología reduce costos. No hay, tampoco, vaya, también crece cuando hay guerras, porque esa tecnología se vuelve estratégicamente importante. Ah, entonces, esta tecnología, esta industria ha venido creciendo. eh, mm, Se han incorporado, por ejemplo, no solo lenguajes de programación, sino lenguajes de especificación, lenguajes de diseño, etc. Eh, mm, en aquella época no era así. Eh, Había mucha demanda de ingenieros y pues el desarrollo de software era algo muy demandado. Eh, un programador analista, el analista se centraba en obtener los requerimientos, recabar los requerimientos para el sistema, esto es tener contacto con el cliente, definir esos requerimientos para luego hacer el diseño y la programación. Era algo parecido a quizás a lo que hoy diríamos un ingeniero de software, ¿no? Eh, Sin embargo, pues ese título, ese puesto se acomodaba mejor para alguien que no había terminado la carrera, ¿no? Sí. Como tú estabas en la universidad, la única carrera era la de sistemas computacionales, ¿no? O sea, de que como de la industria o del ámbito. O sea, también me imagino estaba ingeniería electrónica, Sí. pero hoy, o sea, ingeniería en sistemas computacionales se ha ido separando. Sigue existiendo como tal la carrera, pero Ujú. está ingeniería en desarrollo de software, que es, o sea, ahí se llaman en el ITESO, pero o sea, en cada universidad pueden cambiar el nombre, pero han estado saliendo bastantes nuevas. O sea, ya acaba de salir una de inteligencia artificial, Ujú. de ciencia de datos, de desarrollo de Ciberseguridad. software, ciberseguridad. Sí, eso refleja esa diversificación en la industria que mencionaba, ¿no? O sea, se abren nichos especializados como esos que mencionabas. Eh, Cuando yo estudié, eh, al menos los primeros años, en Guadalajara, solo el ITESO ofrecía esa carrera. Mm. eh, y semejantes. Después aparecieron otras, eh, poco después, o sea, licenciatura en informática, después surgió también licenciatura en ciencias de la computación, la ingeniería en cibernética, la ingeniería en computación. La carrera de electrónica ya existía en el ITESO, de hecho esa carrera la abrieron bastantes años antes que la de ingeniería en sistemas. Mm, ok. Mencionabas también los lenguajes de especificación, ¿no? ¿Cuál es la Sí. diferencia entre un lenguaje de programación y un lenguaje de especificación? Ujú. Eh, los lenguajes de programación eh, fueron los primeros en ser desarrollados para agilizar y mejorar el proceso de desarrollo de software. Inicialmente los programadores eran científicos que estaban a un lado de la computadora, que tenía que estar refrigerada. La computadora era del tamaño de un cuarto, de una habitación. Tenía que estar refrigerada, dije. eh, y tenía una capacidad de procesamiento menor que la de un teléfono celular de hoy en día. Ah, pero si un celular cuesta $1000, imagínense, aquello costaba millones de dólares. Eh, mm,
¿Cuál fue tu pregunta? ¿Y cuál era la diferencia entre un lenguaje de programación y un lenguaje de Sí, especificación? disculpa. Eh, Inicialmente, los programadores, al escribir un programa significaba estar moviendo switches en la computadora. Después se desarrollaron los primeros lenguajes ensambladores. Entonces, los programadores ya podían escribir utilizando mnemónicos como move o como add para sumar dos operandos. Luego, con esa experiencia se desarrollaron los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Eh, mm, Dicen que la historia la escriben los ganadores. Los alemanes desarrollaron un lenguaje de programación que se llamaba Plan Calcul, pero eso pocas veces aparece en la literatura. Entonces lo que se suele reconocer es que Fortran fue el primer lenguaje de programación de alto nivel junto con Lisp, ambos desarrollados en los Estados Unidos. Eh, los lenguajes de programación se centran fundamentalmente en decirle, vaya, en escribir para que la máquina sepa qué es lo que nosotros queremos que haga y cómo lo haga. En un lenguaje de especificación, el énfasis está más bien en qué es lo que queremos que haga el sistema. En un lenguaje de programación es mucho más marcado el cómo debe hacerse. Y entre más procedural sea el lenguaje de programación, es todavía más marcado el cómo debe hacerse. O sea, tenemos que decirle, a veces con mucha precisión, como en un lenguaje ensamblador, cómo debe hacer lo que queremos que haga. Hay lenguajes de programación, decía, procedurales y también no procedurales o declarativos, como Lisp o como Prolog. En esos lenguajes no es necesario decirle con tanta precisión cómo hacer las cosas. Bueno, un lenguaje de especificación va más allá. O sea, en un lenguaje de especificación, el énfasis está fundamentalmente en qué es lo que debe hacer el sistema, no cómo. Entonces, en un lenguaje de especificación usualmente se definen modelos que representan la funcionalidad del sistema. Esto es, en un lenguaje de esos, en un lenguaje de especificación, eh, se escribe un modelo que dice qué es lo que debe hacer el sistema que se va a construir. Y bueno, entonces sales de la carrera, ya ahí estabas como, o sea, tenías un trabajo, pues, renunciaste, vaya, a ese trabajo, o qué sigue para ti después de la carrera. Eh, Te decía que durante el tercer año estuve trabajando en una empresa como programador analista, desarrollador de software. Y durante el último año de la carrera, el cuarto, estuve trabajando como desarrollador independiente. Cuando iba en el último semestre, en el octavo, eh, tomé algunas materias, en particular una de inteligencia artificial. eh, mm, ya tenía yo mucho interés en los lenguajes, decía en aquella época más bien lenguajes de programación, y también en los lenguajes naturales. Eh, mm, Te comenté que yo había ido a los Estados Unidos a mejorar mi inglés, y hasta donde recuerdo, en el sexto y en el séptimo semestre, eh, en el sexto semestre empecé a estudiar francés, eh, y entonces en esas materias, una de ellas de inteligencia artificial, teníamos que desarrollar un proyecto. Entonces yo hablé con el profesor, eh, y estuve de acuerdo en que yo comenzara a hacer, vaya, mi proyecto tenía que ver con la traducción automática Mm. del español al francés. Eh, Terminé la carrera y entonces propuse la extensión de ese proyecto, uh, para que fuera mi tesis para titularme, y ese proyecto entró al área
de computación del ITESO, y fui contratado de medio tiempo como profesor adjunto ahí. Era una práctica común en muchas universidades todavía. Había mucha demanda de, de profesionistas en las tecnologías de la información. Así es que empecé a trabajar de medio tiempo ahí, precisamente desarrollando este sistema, un traductor de frases del español al francés en un dominio restringido. Ok. Entonces sales, entras como profesor también de medio tiempo Ajá. al ITESO. ¿Y cuánto tiempo duras de profesor? Yo te decía que el último año estuve trabajando como desarrollador independiente, entonces continué haciéndolo eh, a la par que era profesor de medio tiempo. Eh, yo creo que estuve tal vez 8 meses como profesor de medio tiempo, eh, y al titularme entonces me dieron el tiempo completo. Eh, mm, eh, yo continué todavía haciendo algunos desarrollos de software de manera independiente, pero cada vez menos. eh, comencé a comencé una especialidad en desarrollo cognitivo ahí mismo en el ITESO. ¿Qué, qué es el desarrollo cognitivo? Ujú. Es una especialidad más bien del área eh, de la psicología, Mm, que tiene que ver mucho con cómo aprendemos. mm, Y pues yo era profesor ya de tiempo completo. eh, es que eso era útil y me interesaba. eh, pero me di cuenta que eh, no tanto. Entonces terminé el primer semestre, pero ya no continué con ella. ok. ¿Y después qué sigue? O sea, ya no continúas con ella. Si es que, ¿qué materia es la que dabas? Yo comencé dando varios grupos de la materia de estructura de datos, eh, y vaya, la carrera de ingeniería de sistemas computacionales y de programación a otras ingenierías. La materia de estructura de datos yo la he visto todavía en planes de estudio de muchas carreras relacionadas, mm, aunque he visto que tiene menor profundidad que en aquella época, y es un tanto comprensible porque hoy en día hay muchas herramientas de apoyo para desarrollar eh, software que incluyen ya muchas eh, rutinas, muchos métodos para eh, utilizar estructuras de datos, ¿no? Definirlas rápidamente, fácilmente, y utilizarlas también fácil y rápidamente. Ok. Regresándonos un poquito, estabas mencionando que dentro del proyecto eh, utilizabas inteligencia artificial, que es algo que suena Ujú, mucho ahorita, pero, o sea, ¿cuál era la inteligencia artificial que usabas ujú. o como por dónde va la cosa? Sí, es una buena pregunta, eh, una pregunta interesante e importante. Eh, la inteligencia artificial eh, se escucha mucho en los medios, se ha puesto en boga desde hace pocos años para acá. Pero esa inteligencia artificial está basada en redes neuronales. Eh, por eso le llamamos conexionista. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, la inteligencia artificial en boga en ese momento, y por supuesto no estaba tan en boga como hoy en día. Hoy medio mundo habla sobre inteligencia artificial. En aquella época no. Y la inteligencia artificial, las técnicas que yo utilicé de inteligencia artificial eran más bien basadas en reglas. Y a esa clase de inteligencia artificial
se le llama simbólica. Entonces yo hice mi tesis sobre inteligencia artificial simbólica. La que está hoy en boga es la conexionista, eh, pero si revisamos nos vamos a dar cuenta que esa inteligencia artificial conexionista que está ahora en boga después de que estuvo medio en boga la inteligencia artificial simbólica en la que yo trabajé, en realidad la conexionista surgió antes que la simbólica. Y no estamos hablando de hace 10 años, ni de hace 20 años, ni de hace 30 años. O sea, la inteligencia artificial conexionista surgió tal vez hace 40 o más años. Así es que eso que estamos viendo hoy en boga nació hace 40 años, pero quedó olvidada por distintas razones, en particular porque mm, hubo problemas fundamentales que no se resolvieron en aquella época, también porque no hubo mucha inversión, muchos inversionistas que metieran dinero en esa tecnología en aquella época, a diferencia de hoy, que hay enormes cantidades de dinero invirtiéndose en esa tecnología. Ok, sí, está muy interesante. ¿Cómo es que llega la oportunidad del doctorado? Eh, yo ya había terminado la carrera. eh, eh, Te platiqué que terminando la carrera, entonces empecé como profesor de medio tiempo, luego como profesor de tiempo completo. Yo continué estudiando francés porque quería eh, irme a Europa a hacer un posgrado. Eh, pero en el camino, mi asesor de tesis de licenciatura se había doctorado en Alemania. Ah, entonces en algún momento un profesor alemán vino a hacer un año sabático aquí, a Guadalajara. Y entonces mi asesor de tesis de licenciatura me puso en contacto con el profesor. Asistí a algunos seminarios que él ofreció aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Ah, entonces me invitó a hacer un posgrado allá. Eh, en aquella época, en Europa continental, en particular en Alemania, todavía no se firmaba el Tratado de Bolonia, por supuesto. Eh, el Tratado de Bolonia, en el Tratado de Bolonia, ese tratado se firmó para facilitar el intercambio de estudiantes, sobre todo en Europa, pero también en el mundo. Porque cuando yo me fui a estudiar para allá, eh, les decía, en Europa continental, pero en particular en Alemania, uh, no había eh, este sistema educativo que divide los estudios en licenciatura, después maestría y después doctorado. En Alemania los estudiantes entraban a la universidad eh, y se recetaban uh, alrededor de 5 años, tal vez un poco más en algunos casos, en algunas carreras, y salían con un nivel, con un título académico que se llama diplom, que no tiene nada que ver con un diplomado. Ujú. Uh, y esos estudios, durante esos estudios, uh, los alumnos llegaban, vaya, al final de esos estudios tenían que tomar un área de especialidad. Y en esa especialidad los llevaban hasta las preguntas de investigación. Quiere decir que los estudiantes universitarios en los últimos semestres aprendían de esa disciplina, de esa especialidad que habían tomado, hasta dónde llega la ciencia. Esto es, llegaban a un punto hasta que les decían, esto no se sabe en el mundo. Es que no había esa división entre licenciatura y maestría. Eran estudios muy profundos y muy amplios. Es que cuando salían los estudiantes, eh, eh,
quienes eran invitados por algún profesor entonces podían tomar una de esas preguntas de investigación y contestarla en el doctorado. Eh, mm, es que cuando yo me fui para allá, ah, no fue un proceso eh, mm, sencillo ni muy claro eh, ah, de qué es lo que seguía para mí en cuanto a los estudios. Sí estaba claro que era ir por el diploma, pero no sabían qué tantas materias y cuáles materias debía yo Mm. tomar. Pero comencé tomando materias desde que llegué ahí. Eh, mm, Como comenté, yo ya tenía interés en los lenguajes de programación y otros. Entonces, hacia allá enfoqué mis estudios. Eh, mm, en ese proceso de que los profesores mismos fueran viendo qué es lo que yo debía tomar para obtener el diploma, eh, ocurrió que hice inicialmente unos estudios como para facilitar que me dijeran eh, qué rumbo sería bueno que tomara. Eh, Hacia el final de ese trayecto, el profesor que me había invitado me invitó también a hacer el doctorado. Ah, eh, Fue así como ocurrieron las cosas. Y es que para el doctorado tenías que elegir una pregunta, ¿no? Sí, en un doctorado, te comenté que en el diploma eh, a los estudiantes se les lleva en el área de especialidad que toman, se les llevaba pues porque ahora ya no hay diploma por el Tratado de Bolonia, eh, se les llevaba hasta el punto en que ellos sabían eh, lo que se sabía en el mundo sobre esa disciplina. Y entonces, si los invitaban a hacer un doctorado, tomaban una de esas preguntas y entonces uno de esos problemas y lo resolvían o contestaban la pregunta. Eh, eh, Así es que eh, ese es el proceso que comencé a seguir. Eh, mm, la parte inicial de un doctorado tiene que ver también con conocer lo que llamamos el state of the art, que es, ok, está esta pregunta, pero la pregunta no está ahí guardada esperando a que yo llegue y la conteste. Sobre esa pregunta están trabajando miles de científicos alrededor del mundo. Entonces, la primera etapa del doctorado tiene mucho que ver con uh, revisar lo que se está haciendo alrededor del mundo en torno a esa pregunta. Entonces ahí es útil eh, mm, leer artículos recientes y fundamentales, asistir a congresos, eh, de manera que el doctorado efectivamente conteste una pregunta cuya respuesta se desconoce en el mundo. O sea, nadie en el mundo uh, conoce la respuesta a esa pregunta. Esa es tu aportación a la ciencia. Ese es el doctorado. Ese es un doctorado. ¿Y cuál fue la pregunta que tú usaste para tu doctorado? Uh-huh. Uh, Inicialmente tenía que ver con eh, utilizar eh, especificaciones escritas en un lenguaje de especificación como llaves de búsqueda en bases de datos de productos de software. Eh, pero en el camino se fue afinando, se fue moviendo también. ¿Y en qué terminó? Eh, Ese proceso, el proceso de un doctorado es muy interesante, es complejo. En Alemania los exámenes, vaya, las tesis doctorales se publican a nivel nacional, uh, de manera que si en una universidad en el otro extremo del país hay un profesor de una disciplina completamente distinta a aquella en la que tú te estás doctorando, pero que ve que tiene conexión con su área de estudio,
ese profesor puede asistir a tu examen doctoral y te puede decir, yo le voy a preguntar sobre esto. Y eso que te pregunta puede estar más relacionado con su disciplina con la tuya que con la tuya. Entonces necesitas también prepararte por ese lado. Eso siempre me resultó muy interesante porque eso facilita la transferencia de conocimiento de una disciplina a otra. Eh, y eso es algo importantísimo. Eh, eh, los profesores en Alemania son educados de una manera que no es fácil imaginarse. En Alemania, a los 10 años, a los niños se les dice, tú no vas a poder ir a la universidad, o sí vas a poder ir a la universidad. Y los que sí van a poder ir a la universidad, entonces toman un camino distinto. Son estudios más, más rigurosos, son más años de estudio. Eso es algo que uno podría ver como duro, pero es algo que le ha permitido a Alemania estar donde está. Bueno, después de hacer esos estudios, al final de ellos tiene uno que hacer un examen llamado Abitur, que es el que realmente te acredita para poder entrar a la universidad. Si no lo pasas, no puedes entrar. Son exámenes orales, individuales. Entonces, teniendo el Abitur, puedes entrar a la universidad. Te decía que la universidad en aquella época, ahora ya hay licenciatura, maestría y doctorado, así están separados como en el sistema anglosajón, desde que se firmó el Tratado de Bolonia, si mal no recuerdo, en 2010. Cuando yo estudié allá, entonces entraban a la universidad, se recetaban alrededor de 5 años haciendo el diploma, después entraban al doctorado, quienes eran invitados por un profesor, entonces hacían su doctorado durante aproximadamente 5 años y eran empleados en la universidad, estos eran asistentes del profesor. Durante 5 años desarrollaban su tesis, la presentaban y después de terminado el doctorado, entonces esa persona había respondido una pregunta que nadie en el mundo había contestado. Así es que se volvía un especialista en un área de conocimiento muy, pero muy angosta. Pero era el experto mundial, un experto mundial en esa área. Bueno, en las ciencias naturales y las ciencias de la computación entraban ahí, junto con las matemáticas, la física, etc. Después de eso, quien quisiera volverse un profesor, quien quisiera luchar por volverse un profesor, entonces debía buscar un puesto en alguna universidad para realizar su habilitación, que así se llama. Y entonces durante alrededor de otros 5 años, esa persona que ya era una especialista mundial en una disciplina muy específica, muy especializada, esa persona entonces, con esos conocimientos empezaba, empezaba a obtener más conocimientos muy profundos alrededor de eso en lo que yo era un especialista. Por ejemplo, te podías doctorar en algo relacionado con lo que en aquella época se llamaba Non-First Normal Form Databases, desarrollando, eso es un caso particular de un conocido mío, desarrollando un lenguaje de consultas para ese tipo de bases de datos. Después de doctorarte en eso, entonces empezabas a ver lo que había alrededor de eso en el mundo, y entonces te especializabas, por ejemplo, en bases de datos. Esto es, pasabas de ser un especialista en una subdisciplina muy angosta, empezabas a ver la disciplina completa.
usualmente alguien que tenía ese puesto para habilitarse como profesor, como posible profesor, escribía un libro también. Mm. Un libro para el mercado internacional, usualmente en inglés. Eh, bueno, un, así es como se forma un profesor en Alemania. Eh, mm, Regresándome a lo que me preguntabas, eh, te decía que inicialmente la pregunta, mi trabajo de tesis tenía que ver con cómo utilizar eh, especificaciones escritas en un lenguaje de especificación como llaves de búsqueda en bases de datos de software. Ah, Después de ese proceso en el que no sabían qué materias debía yo tomar y en qué momento debía yo hacer exámenes y estar listo para obtener el diploma, en ese proceso, hacia el final de él, me invitaron a entrar al doctorado. Entonces, esa fue mi pregunta inicial. Um, Cuando yo fui a Alemania, yo firmé un contrato con el ITESO de manera que conservaran mi plaza y yo me fui inicialmente para hacer el diploma en aproximadamente 2 años. Eh, yo tuve una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD por sus siglas en alemán, y las becas son anuales. Mm. Entonces, nuestro plan, y digo nuestro plan porque yo ya me había casado 2 años antes de irme a Alemania, eh, nuestro plan fue siempre, pues, nos vamos un año, primero dijimos nos vamos un año, vemos cómo están las cosas y si se Ujú. acomoda bien, si nos gusta, entonces nos quedamos otro año. Así que siempre fue de año en año. Eh, Al final mi esposa me decía, si me hubieras dicho que nos íbamos a ir 4 años, probablemente te habría dicho, mejor vete tú solo. Eh, pero te decía que inicialmente fue ver qué es lo que tenía que hacer para obtener el diploma, pero luego me invitaron al doctorado. Eh, mm, pero llegó un punto en el que yo ya tenía que regresar al ITESO por ese contrato que firmé. Mm. Y yo no había terminado el doctorado. En Alemania entonces estuve haciendo más bien investigación básica, investigación fundamental. Eh, Mi tesis, mi asesor de tesis era eh, un Theoretical Computer Scientist, lo que en Alemania se llama informática teórica. Mi tesis estaba dentro de ese ámbito. Es que yo tuve que regresar al ITESO y en el ITESO no hacíamos investigación fundamental, más bien investigación aplicada. Así es que reacomodándome, eh, regresando al ITESO, ah, ah, mi tema comenzó a moverse eh, y finalmente yo me doctoré eh, mm, eh, con el desarrollo de un framework precisamente para eh, desarrollar lenguajes para el formal testing. El formal testing es un enfoque de pruebas en el que se utilizan de manera sistemática, extensiva e integrada lenguajes informáticos como lenguajes de especificación o lenguajes de definición de interfaces, eh, eh, lenguajes de programación, incluso metalenguajes con los que se puedan desarrollar otros lenguajes, ¿no? Ok. Igual si quieres ahorita entramos más a detalle en lo del formal testing, Ok. pero si me llega la pregunta de, o sea, ¿por qué llevar como el nivel académico hasta ese nivel? Porque es algo que ya, o sea, que querías desde antes, ¿no? O sea, que tú querías el posgrado en Europa. ¿Por qué ese interés en llegar como a ese nivel y no a lo mejor quedarte con la ingeniería?
O sea, ¿qué es lo que te llamaba de llegar a ese nivel académico? Ah, fueron, o sea, las respuestas que te he dado en realidad, la mayoría de ellas tienen que ver con muchos factores, así como el haberme venido a estudiar para acá y haberme ido a estudiar a Alemania. Yo opté, por ejemplo, por irme a Alemania en vez de irme a Francia, porque yo había visto compañeros que para irse a Francia tenían que ir a hacer todos los trámites al DF, mientras que yo los hice aquí, porque después de que les daban la beca les decían, ok, ya tienes la beca para estudiar allá, pero tienes que aprender francés muy bien. Es que se tenían que ir al DF 6 meses, pagando ellos mismos esos 6 meses a estudiar francés allá. Cuando a mí, dentro de mi beca, me dieron 6 meses de alemán en Alemania, pagado por el DAD. Eh, mm, entonces, ese interés también era multifactorial. Eh, Uno es, así como te comenté, eh, por qué no me gustó, o más bien por qué dejé oceanografía. Eh, Así también era, eh, eh, había un aspecto interno mío que mm, yo quería ver el mundo. Ya había estado en los Estados Unidos, pero yo quería ver otra parte del mundo. Quería aprender otro idioma. Ya había estudiado ingeniería. La ingeniería tiene que ver mucho con cómo se utiliza, cómo se utiliza el conocimiento científico, cómo se aplica para resolver problemas concretos. Eh, Eso que fui a estudiar a Alemania tenía que ver ya no tanto con problemas concretos, tenía mucho que ver con cuestiones abstractas. Eh, y como que eso es más cercano a mi perfil natural que lo otro. Eh, Me dio la oportunidad de aprender otro idioma. Eh, Me permitió vivir allá a 4 años y medio. Eh, Vivir una cultura que en ciertos aspectos es muy distinta a la nuestra, eh, pero también muy complementaria. Esto es una combinación de ambas culturas, sería algo extraordinario. Eh, ¿Por qué? ah, los alemanes son muy disciplinados, muy trabajadores, eh, muy precisos, muy puntuales. Eh, Son también muy fríos. Eh, mm, Deben ser muy puntuales porque el, el medio de transporte principal allá es el metro, son los trenes. Y eh, la puntualidad se medía como en 4 minutos. Esto es, si el tren llega 5 minutos después de que debe, ya se retrasó. Si llega a 4, todavía está en el margen. Pero si tú llegas 6 minutos tarde, con seguridad no va a estar el metro. Esto es, no te espera. Eh, entonces, son muy disciplinados, eh, son puntuales, son muy trabajadores eh, y son muy cuadrados. Eh, Me tocó ver una práctica en la que tenía que conectar unos cables y los cables se tenían, o sea, había que quitarles un helecito a los cables, etcétera, para conectarlos. Había que cortarlos con las pinzas AB04, por ejemplo. Pero no había pinzas AB04. Mm. Entonces ahí los tienes esperando a que lleguen las pinzas AB04. ¿Qué habría hecho un mexicano? Pues buscas como... Sacas una navajita por ahí y la velas y la pones. Eh, pero los mexicanos no podríamos decir que somos muy disciplinados.
Entonces, imagínate una combinación en la que la persona, cuando tiene que ser muy disciplinada, lo puede ser, y cuando no, no lo es. Eh, mm, Cuando yo llegué a estudiar para allá, mm, pues empecé a tomar clases. eh, entonces, entre clase y clase, pues de repente platicábamos. Y en un par de ocasiones, eh, en un circulito en el que estábamos platicando varios estudiantes, muchos de ellos alemanes, no nos conocíamos. Y apenas estamos empezando a interactuar, y la primera pregunta de alguien que yo no conocía era: ¿y cuándo te regresas? O sea, no me preguntó cómo me llamaba, no me preguntó de dónde venía, sabía que tenía una beca. Su pregunta era: ¿cuándo te vas? Eh, Nosotros usualmente no somos así. Pero tampoco somos directos. Entonces hay gente que te dice sí, pero en realidad es no, o en realidad es quién sabe. Y cuando te dicen quién sabe, en realidad es no, pero no te lo dicen. Entonces por eso digo que una combinación así sería extraordinario. Los alemanes se han levantado, muy probablemente con mucha ayuda, pero se han levantado de dos guerras mundiales. O sea, tú vas a Hannover al Palacio Municipal, y hay maquetas en donde se ve la ciudad antes de la guerra y después de la guerra. Y después de la guerra eh, estaba totalmente destruida, excepto dos edificios ahí. Eh, bueno, hoy vas a Hannover y es una gran ciudad, es una ciudad bonita. Bueno, pues la han levantado, se han levantado de dos guerras. Ah, Nosotros no hemos tenido guerras de esas, pero no podría decir que estamos levantados. Ah, por eso digo, o sea, una mezcla de esas dos culturas sería algo extraordinario. Sí, está interesante. Entonces, regresas de Alemania, ¿y en qué momento entra al panorama Equality? ¿O cómo surge? Ujú. Nuevamente es un asunto multifactorial. Ah, yo regresé, estuve trabajando como profesor de tiempo completo, como profesor investigador. Ah, Estuve ofreciendo y coordinando a los profesores que ofrecían las materias que tenían que ver con lenguajes. Esto es um, la materia de autómatas y lenguajes formales, la materia de lenguajes informáticos. Esto es como paradigmas de lenguajes, sobre todo lenguajes de programación, y la materia de construcción de compiladores. Uh, y materias también que tenían que ver con prueba de software. Eh, yo comencé a ofrecer consultoría también de manera independiente. O sea, yo trabajaba a tiempo completo en el ITESO, y entonces ofrecía consultoría uh, esporádica pero sistemáticamente. Uh, uh, yo soy una persona uh, inquieta. Uh, yo diría que dinámica. Así es que en algún momento surgió un proyecto eh, que me fue invitando o empujando a emprender algo por mi cuenta. Eh, Llegó un punto en el que tuve que decidir, y entonces eh, renuncié a medio tiempo en el ITESO y emprendí lo que meses después se convirtió en Equality, ¿no? Uh, Algunas de esas consultorías tenían que ver precisamente con cuestiones de calidad de software, en particular con prueba de software. Eh, Estuve haciendo algunos assessments de áreas de prueba, Ujú. uno de ellos de una transnacional muy reconocida. Eh, Asistí a un congreso sobre prueba de software en la Ciudad de México, a un congreso internacional. Vino mucha gente del extranjero. Y luego
a otro congreso en Estocolmo, también internacional, muy interesante. Eh, es que todos esos factores y también el factor personal, que es, así como te decía, mm, yo me di cuenta que mi perfil natural tenía que ver más con cuestiones abstractas. Eh, Así también descubrí que mi perfil um, natural eh, se acomodaba mejor en un ambiente industrial, en un ambiente, vaya, como emprendedor, en un ambiente con mucha incertidumbre, eh, con mucho dinamismo, mucha adrenalina. eh, mm, es una actividad que requiere también mucha versatilidad. Eh, Así es que eso, decía, me fue invitando, si no es que empujando hacia allá. Eh, ha sido una experiencia, ha sido toda una aventura. Sí. ¿Y cómo es levantar una empresa de cero? Eh, es un proceso, vaya, en mi familia yo no he encontrado antecedentes de algo así, o sea, no tenía para dónde ver mucho. Eh, mm, es algo extraordinariamente demandante. Ah, mm, es, es un maratón, pero no vas a tu paso. Si quieres lograr eso, tienes que seguir el paso de las circunstancias. Y ese paso siempre es mayor que el que tú estás acostumbrado. Eh, Tienes que aprender rápidamente, tienes que adaptarte rápidamente, necesitas hacerte del equipo adecuado pronto, necesitas eh, mm, diseñar el producto o servicio que quieres desarrollar e introducir al mismo tiempo que estás diseñando la empresa. Esto es, tienes que definir la estructura, tienes que buscar tus socios, tienes que levantar capital, tienes que hablar con prospectos, tienes que convencerlos, tienes que dar seguimiento a tus clientes, tienes que estar revisando cómo van tus finanzas, tienes que planear hacia el futuro, pero haciendo muchas cosas en el presente. Eh, mm, Necesitas ver hacia adelante para saber qué es lo que tienes que hacer ahora. Eh, Necesitas conocer a tus competidores. Eh, mm, Necesitas tener una perspectiva global, pero trabajar localmente. Eh, eh, mm, Conoces muchas cosas, aprendes mucho, eh, mm, pero es, como decía, extraordinariamente demandante. Es una aventura extraordinaria. Bueno, y al momento de arrancar una empresa, centrándonos nada más en el momento en que la arrancas, ¿qué dirías que es lo más difícil? Como por ejemplo para alguien que quisiera de que emprender algo dentro del sector. Ujú. Eh, la inmensa mayoría de los emprendimientos eh, fallece pronto. Eh, por muchas razones. Mm, la competencia es dura. Eh, para tener éxito uno necesita tener diferenciadores fuertes. Y para tener diferenciadores fuertes es muy importante tener uh, capacidades que los competidores no tienen o llegar a tenerlas.
Eso implica conocimiento especializado y aprender rápido. Entonces, algo que yo diría que es muy útil es tener conocimiento especializado. Eso se puede lograr de distintas maneras. Una manera es uh, a través de estudios. Yo me acuerdo haber visto en un aeropuerto una universidad, un anuncio de una universidad que decía más o menos que ellos empaquetaban el conocimiento de una disciplina, la experiencia de 10 años de una persona en una disciplina en 2 años. Entonces uno puede tratar de obtener experiencia en una disciplina trabajando. A lo mejor no 10 años, a lo mejor 6 años, 7 años. O uno podría hacer una maestría de tiempo completo en 2 años y obtener eso mismo. Pero ese conocimiento especializado es algo que te da un diferenciador. Es algo con lo que puedes competir. Eso por un lado. Por otro, es muy importante conocerse a uno mismo. Si mal no recuerdo, Napoleón decía incluso conócete y dominarás. Es muy importante que uno sepa qué perfil tiene uno, porque ciertamente esa experiencia es una aventura extraordinaria, pero es una aventura que puede ser extraordinariamente frustrante para muchos perfiles, porque te decía que no es un sprint de 100 metros en 10 segundos, es un maratón de 42 kilómetros en muchas horas, en varias horas. Entonces es importante que uno vea, si uno quiere hacer algo así, emprender algo, que uno se conozca bien y eventualmente no lo hace uno solo, sino lo hace con otras personas, con otros perfiles. También es importante considerar que eso va a requerir una inversión y que esa inversión podría perderse. Es que también no debe sacar cuentas y también debe ver que eso sea conveniente financieramente. Esto es, si se va a hacer una inversión, pues uno la hace cuantificando el riesgo y en función del riesgo también esperando una ganancia, ¿no? Pero eso es algo a lo que yo invito a toda tu audiencia, porque los emprendedores pueden cambiar muchas cosas en el mundo, en nuestro país. Y nuestro país necesita muchos emprendedores, necesita muchos líderes. Así es que, repito, yo los invito a que si tienen la posibilidad de hacerlo y las ganas, que lo hagan. Consideren esos puntos, pero es algo extraordinario, es algo muy útil, es algo necesario. Ok. Y mencionabas hace unos 20-30 minutos el formal testing. ¿Qué es? O sea, ya entrando más a fondo. Sí, te decía que el formal testing es un enfoque de pruebas en el que se utilizan lenguajes informáticos de manera integrada, de manera extensiva en muchas actividades y de manera sistemática para automatizar actividades de prueba. Esto es, el formal testing, que en la ISO, ahora que estamos comenzando a estandarizarlo, la ISO lo llama Formal Language Based Testing, precisamente porque es un enfoque basado en lenguajes formales. Los lenguajes informáticos, como los de especificación, los de programación, los de diseño, los de arquitectura, los de prueba, todos esos lenguajes informáticos en realidad son una clase especial de lenguajes formales. Los lenguajes formales los clasificamos por la complejidad de su estructura
en lenguajes regulares, en lenguajes libres de contexto, lenguajes sensibles a contexto, lenguajes decidibles, semidecidibles, lenguajes generales. En el formal testing utilizamos lenguajes informáticos para agilizar y mejorar el proceso de la prueba de software. Entonces, por ejemplo, tenemos lenguajes informáticos como los Process Description Languages, que son lenguajes con los que uno define los procesos de prueba. Son lenguajes de documentación, muchos de ellos basados en HTML. Esto es, uno define el proceso y se genera una descripción que se puede ver en un navegador del proceso de pruebas. De esta forma, los junior testers pueden navegar a través de la descripción de ese proceso para comprenderlo. Eso facilita que los procesos estén mejor estructurados, porque tienen la estructura como de un lenguaje de programación, tienen sus begins, tienen sus ends, tienen sus palabras clave, sus estructuras, por ejemplo, la paralización de actividades o los subprocesos, el equivalente a subrutinas. Eso le da una mayor homogeneidad a los procesos, a la documentación de los procesos, pero también permite que un compilador o una clase de compilador procese esa descripción de procesos y entonces detecte errores o inconsistencias. Cuando uno documenta un proceso de pruebas en lenguaje natural, después de 5 años, eso ya tiene muchas inconsistencias. O sea, ya le cambiaron de nombre a un subproceso, pero no lo cambiaron ahí donde es llamado. Entonces fácilmente se generan inconsistencias. Con un procesador para estos lenguajes no ocurre así. Decía que que lo que se utiliza ahí es un tipo de compilador. Ahorita regreso a ese punto. Así como tenemos lenguajes para describir procesos, en particular procesos de prueba, también tenemos lenguajes para definir modelos de la funcionalidad del producto que queremos probar. Yo te decía que inicialmente mi tema de tesis doctoral tenía que ver con el uso de lenguajes de especificación, el uso de especificaciones escritas en un lenguaje de especificación como llaves de búsqueda en bases de datos de software. Los lenguajes de especificación, comenté también, permiten definir modelos de la funcionalidad del producto que queremos probar. En el formal testing, esas especificaciones, los procesadores de esas especificaciones las reciben y generan automáticamente casos de prueba. De forma que tú le puedas decir a ese procesador si quieres esos casos de prueba para que se ejecuten manualmente, y entonces te los va a generar en un lenguaje natural. Tú puedes decir lo quiero en inglés, o lo quiero en francés, o lo quiero en español, pero también te puede generar los casos de prueba automatizados en un alto porcentaje de completud. Entonces te los puede generar en un scripting language, por ejemplo. De esa forma, la productividad de los testers en el diseño de los casos de prueba se incrementa dramáticamente, los vuelve muy, pero muy productivos. La modificación de casos de prueba cuando cambian los requerimientos, por ejemplo, que es un problema severo y muy frecuente en proyectos de prueba, con este enfoque esos cambios no se hacen en los casos de prueba. O sea, no tienes que decir, bueno, ¿qué requerimiento cambió el A203? Entonces tienes que ir y buscar cuáles son los casos de prueba afectados por eso y modificar los casos de prueba y luego volverlos a ejecutar. O sea, esa trazabilidad es compleja, es propensa a error, es tardada, es costosa.
Ah, con este enfoque, uno no va a los casos de prueba, uno va a la especificación y se modifica la especificación, se vuelve a compilar eh, y entonces se generan los nuevos casos de prueba. Eh, Así es que esto permite también tener una mayor visibilidad sobre el proyecto. Cuando utilizas un lenguaje así, puedes obtener también eh, mm, muchas métricas importantes de manera automática, incluso. Por ejemplo, tú puedes medir la complejidad de un módulo, la complejidad de los módulos o de las ventanas de las que consta el sistema que vas a probar. Esa información es muy útil por varias razones. Eh, si homologas esa métrica de complejidad con métricas como las de los cosmic points o de los function points, entonces esa métrica también te permitiría decir, ese módulo mide el doble que este módulo lo va a desarrollar la empresa A y este módulo la empresa B. Debería costar menos el que tiene menor complejidad. O sea, no hay razón por la que no cobren, por la que nos cobren más, en principio. Considerando la funcionalidad, ¿no? Solamente. Eh, pero eso también es muy útil no solo para ese aspecto económico y estratégico, sino también es muy útil para las pruebas. Porque ahí donde hay mayor complejidad, ahí en los módulos, vaya, donde a mayor complejidad hay más propensión a error. Ujú. Y entonces hay que probar proporcionalmente más. Así es que esa métrica es muy útil para guiar el esfuerzo de pruebas, para distribuir inteligentemente el esfuerzo de pruebas, de manera que se pruebe más proporcionalmente ahí donde hay mayor complejidad, ¿no? Eh, También puedes tener como práctica del formal testing el uso de un lenguaje de definición de interfaces gráficas, por ejemplo, del GUI de un sistema, eh, de manera que se agilice también el proceso del diseño de un modelo de la funcionalidad del producto, ¿no? Ahora, eh, mm, una práctica también del formal testing más avanzada, que implica otro tipo de capacidades, es el uso de otro lenguaje informático, en este caso de un metalenguaje. Eh, un metalenguaje es aquel lenguaje que te permite definir lenguajes. Eh, uh, estos lenguajes entonces los puedes utilizar para desarrollar lenguajes que te permiten agilizar ciertas actividades de prueba. Uh, para definir metalenguajes se pueden utilizar distintas notaciones. Dos, tres de las más conocidas, por un lado son las expresiones regulares para definir elementos del lenguaje informático básicos, como son vaya, que llamaríamos los tokens o los dexemas, pero eh, para definir estructuras más complejas, lo que suele llamarse como la sintaxis de los lenguajes, ahí solemos utilizar Backus-Naur Form, BNF, o grafos de sintaxis. Entonces, apoyándonos en estos metalenguajes, podemos definir nuestros lenguajes y entonces obtener los procesadores para esos lenguajes. Ahora, mencionaba hace rato que estos procesadores son un tipo especial de compiladores. Los compiladores convencionales son aquellos procesadores de lenguajes que, vaya, tenemos por un lado compiladores y tenemos intérpretes. Los compiladores procesan todo el código fuente y generan el código correspondiente, mientras que un intérprete de un lenguaje de programación va ejecutando instrucción por instrucción. Tienen sus ventajas unos frente a los otros. Me voy a concentrar ahora en los compiladores. Uh, los compiladores convencionales son aquellos procesadores que reciben como entrada uh, código en un lenguaje de programación de alto nivel y generan código en un lenguaje de programación de bajo nivel. Por ejemplo, código máquina o código ensamblador.
Eh, mm, por otro lado, un eh, eh, transpilador es un procesador que recibe como entrada código en un lenguaje de alto nivel de programación y genera código en otro lenguaje de programación también de alto nivel. Eh, uh, mm, lo que suele llamarse un compiler recibe código en un lenguaje usualmente de diseño, como grafos de sintaxis o como BNF, y genera código en un lenguaje informático, usualmente de programación, por ejemplo, para generar el analizador sintáctico de un compilador. Pero tenemos también lo que llamamos eh, interpiladores, que son procesadores que reciben como entrada código en un lenguaje informático en general y generan código en un lenguaje informático en general. Entonces, por ejemplo, tenemos un interpilador para un GUI Description Language que recibe código en un lenguaje de descripción de GUIs y puede generar código en un lenguaje de programación, por ejemplo, que representa la maqueta de esa descripción. O tienes un interpilador para un lenguaje de especificación que, como decía, recibe una especificación en un lenguaje de especificación, la procesa y genera código en un scripting language que representa los casos de prueba automatizados, ¿no? Entonces, el formal testing es un enfoque muy novedoso, es un enfoque muy poderoso también, que además, reutilizando la palabra, es un enfoque que empodera a los testers. En esta época en la que la inteligencia artificial va a sustituir muchos puestos de trabajo en muchas áreas de la industria. Este enfoque, a diferencia, actualmente en estas pláticas sobre la inteligencia artificial, en este discurso, se habla de que hay que mantener the human in the loop. Esto es, sí, tenemos ya herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer muchas cosas, pero todavía se necesita que haya un humano por ahí que haga algo, que esté en el loop. Te acabo de decir que en el formal testing no se trata de tener al human in the loop. Ahí lo que tenemos es a la inteligencia artificial in the loop. Esto es, quien lleva la batuta es el humano. Porque entonces el tester se vuelve, toma el rol de la persona que ayuda al cliente a definir lo que necesita, no necesariamente lo que quiere, porque a veces no sabe lo que necesita, eventualmente no es lo mismo que lo que quiere. Entonces, ese tester o ese rol que incluye testing se encarga de, en conjunto con el cliente, definir lo que debe hacer un sistema con mucha precisión, por ejemplo, utilizando un GUI Description Language para generar una maqueta de forma que el cliente entonces pueda ver la maqueta del sistema que en principio necesita para satisfacer sus necesidades, pero también que apoyándose en ese lenguaje, en ese GUI Description Language, se genere, más bien se integre con un Specification Language con el cual se describa con mucha precisión la funcionalidad del producto. Ya no solamente la interfaz gráfica, sino también la funcionalidad. Y entonces obtener, por ejemplo, métricas de complejidad
de forma que con ello, con una homologación junto con otras métricas que tienen que ver con el costo por punto de función, por ejemplo, o por punto cósmico, entonces uno pueda tener una idea de cuánto puede costar el sistema completo, ¿no? Ujú. Y además, eh, eh, teniendo esa especificación y ese interpilador, entonces se pueden generar también casos de prueba, quizás inicialmente para ser aplicados de manera manual, esto es en español, en francés, en inglés, en lo que fuera, en lenguaje natural, pero también casos de prueba automatizados, de manera que las pruebas regresivas puedan ejecutarse más eficientemente, ¿no? Sí. Mencionabas que, o sea, usando formal testing, la productividad de los testers aumentaba dramáticamente. Sí. ¿Cuál es el número? O sea, más o menos, ¿qué tanto podría aumentar la productividad de un tester Ujú. utilizando, o sea, las tecnologías a lo mejor que utilizan en su día a día o utilizando? Ujú. Eh, es una pregunta otra vez importante e interesante. Déjame hacerte primero un par de comentarios. Eh, mm, nosotros en esta, en Equality, eh, mm, en esta actividad que tiene que ver con eh, saber lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros hemos asistido sistemáticamente a congresos eh, en Europa y en Estados Unidos. Y en uno de esos congresos, en este caso en California, en Estados Unidos, eh, mm, había un panel y el panelista que era el encargado de la calidad de productos de una transnacional enorme, imagínate Google, eh, eh, preguntó al auditorio, cientos de nosotros, preguntó, decía, nosotros tenemos alrededor de 100,000 ingenieros de los mejores del mundo, los tenemos distribuidos en distintos sites alrededor del mundo. Eh, ¿Qué entidad dirían ustedes que es la que genera la mayor parte del código en nuestra empresa? Y entonces por allá alguien dijo, pues los Estados Unidos, pues no. Pues y en India, pues no. Y por ahí hubo otras par de respuestas a las que también dijo que no. Lo que dijo fue, y estoy hablando de un congreso de hace tal vez 10 años, lo que dijo fue, no son los sites de los Estados Unidos los que producen la mayor cantidad de código, no son los sites que podríamos tener en la India por el volumen, por la gran cantidad de ingenieros. Uh, la entidad que genera la mayor parte del código, de nuestro código en la empresa, son las máquinas. Porque tenemos programas que generan programas. Bueno, eh, hoy con la inteligencia artificial en boga, eh, eso se va a incrementar. No nos hemos dado cuenta, pero eso que mencionó ese panelista es muy relevante. Significa que una transnacional, imagínate que fuera Google, por ejemplo, esa transnacional que tiene 100,000 empleados alrededor del mundo, si no tuviera esa tecnología, esos programas que generan programas, por un lado no sería tan competitiva, no sería tan productiva, no sería tan rentable. Y por otro lado, en vez de tener 100 empleados, 100 ingenieros desarrollando software, tendría 200,000. Esto es, nosotros, así como nuestra industria desarrolla productos eh, que aniquila puestos de trabajo, en otras industrias también genera productos que aniquila puestos de empleo en nuestra industria. Uh, o sea, eso ha ocurrido por mucho tiempo. Ahora con la inteligencia artificial eso se puede incrementar. Cuando estuve en Alemania, eh, mm, te decía que estuve abordando cuestiones que tenían que ver con los métodos formales, o creo que lo mencionaste tú. Los métodos formales eh, eh,
son metodologías de desarrollo de software matemáticamente rigurosos que se suelen utilizar para desarrollar productos en sectores críticos, para desarrollar software crítico. Y la definición de software crítico es aquel en el que si el software falla, literalmente alguien se muere. Esto es, si el software está automatizando actividades que tienen que ver con el control del tráfico aéreo, si el software falla, puede ocurrir un accidente, o sea, un choque entre dos aviones en los que mueren personas. Bueno, los métodos formales se utilizan para desarrollar sistemas críticos. Y los métodos formales, eh, mm, cuando se utilizan, primero se utiliza un lenguaje de especificación para describir la funcionalidad y luego con apoyo de herramientas eh, se hace una verificación formal de esa especificación y mediante herramientas se hace una transformación, como decimos, que preserva la semántica de la especificación para obtener un diseño de alto nivel, el cual nuevamente se verifica, esto es, se demuestran ciertas propiedades como teoremas sobre el diseño, eh, eh, y luego se realiza una transformación con apoyo de herramientas que también preserva la semántica, y uno puede decir, ahora quiero el programa en nada, o lo quiero en C++, o lo quiero en Java, o en lo que fuera, y se genera automáticamente. Entonces ahí el desarrollador de software pasa en gran medida a ser un especificador del producto y a ser un demostrador de que el producto tiene ciertas propiedades. Bueno, ahora con la inteligencia artificial, que se dice que va a poder diagnosticar ciertas enfermedades mejor incluso que un médico, que va a poder realizar ciertas labores administrativas, contables, mejor que un contador, pues también cabría esperar que la inteligencia artificial pudiera hacer algunas cosas mejor que un tester. Pero igualmente podría uno pensar que herramientas de inteligencia artificial pudieran hacer mejor las cosas que un desarrollador de software. Ujú. Bueno, hace un momento te decía también que el formal testing empodera a los testers, porque entonces eh, mm, este rol es quien interactúa con el cliente para definir lo que el producto debe hacer con mucha precisión, mediante un lenguaje de especificación. De manera que el cliente no tenga que estar lidiando con una herramienta de inteligencia artificial que le va a pedir que le describa lo que debe hacer el producto, se lo va a tener que describir en lenguaje natural. El cliente no es un especialista en eso. Mm, esa herramienta de inteligencia artificial a esa herramienta le va a llevar bastante tiempo, bastantes iteraciones en tratar de entender lo que el cliente necesita, y eso que le diga la herramienta de inteligencia artificial, quizás el cliente no lo va a entender. Así es que este rol del que te hablo se vuelve muy relevante Ujú. por la interacción con el cliente, y entonces con esta información se podrían utilizar esta información sobre el producto a desarrollar, se le podría pasar a una empresa desarrolladora de software que quizás utilice muchas o pocas herramientas de inteligencia artificial para acelerar sus procesos de desarrollo, para que puedan entregar estos productos que luego puedan ser probados, ¿no? Ok. ¿Y no crees o qué opinas de a lo mejor el riesgo en la calidad del software que te entrega una inteligencia artificial? Porque, bueno, pues usándola en el día a día, muchas veces, por ejemplo, una limitante es el contexto, ¿no? Ujú. O sea, tú estás interactuando con ella, pero llega un momento en el que pues, el sistema es muy grande. Es demasiado grande que de repente empieza a fallar pues, la comunicación con algún modelo, ¿no? Con algún LLM. Entonces, o sea, yo creo que todavía
es una limitante y es una limitante grande, ¿no? O sea, a la hora de estar desarrollando código generado por inteligencia artificial, como la interacción entre módulos, yo creo que todavía es muy necesario, obviamente, alguien pues, que conozca las diferentes partes de un sistema y que pueda estarlas integrando, ¿no? A lo mejor el desarrollo de una función en particular con el contexto necesario y las instrucciones pues, bien concretas, sí te la puede generar mejor que un desarrollador de cierto nivel, pero a la hora de integrar diferentes cosas, diferentes partes de un sistema, a lo mejor ahí puede fallar. Ujú, O tú cómo ves esa parte. ujú. Ah, Me tocó escuchar una vez ah, en las noticias ah, a, a un comentarista muy conocido que decía, sí, yo he estado utilizando herramientas de inteligencia artificial ah, y en una ocasión le pregunté quién era yo. Ah, entonces le dije, ¿quién es fulanito de tal? O sea, yo. Y me dijo varias cosas que eran ciertas, pero también otras que no lo eran. Me dijo que estaba casado con una mujer que yo ni conozco, por ejemplo. Y de repente me dijo que yo había entrevistado a una persona, imagínate, Putin, lo cual era falso. Esto es, la herramienta de inteligencia artificial a la que le hice una pregunta relativamente sencilla, me dio como respuesta algunas cosas que son ciertas, pero otras que no son ciertas. Mm, entonces, es, es susceptible a errores, por un lado. Por otro lado, las herramientas son no determinísticas. Significa que eh, tú puedes preguntarle al mismo producto en este momento, hacerle una pregunta y obtener una respuesta, uh, y preguntarle eso un rato más tarde y te puede dar otra respuesta. Uh, in, entonces, eso es, mm, eso es algo delicado. Uh, Eso por un lado. Por otro, eh, hay eh, actualmente ya muchos estudiosos en serio sobre las herramientas de inteligencia artificial, sobre la inteligencia artificial misma, algunos de ellos muy críticos, eh, pero críticos también muy centrados. Y algunos de ellos incluso dicen, bueno, es que tampoco necesitamos que las herramientas de la inteligencia artificial sean perfectas. Lo que necesitamos es que sean tan buenas como un humano. Y eso no es tan difícil. Eh, Nosotros nos dedicamos a la prueba de software. Y nuestra función es detectar la mayor cantidad de defectos en un producto lo más nocivo posible, lo antes posible. Uh, y eso lo logramos siempre, porque los productos siempre tienen defectos. Uh, en gran medida porque a lo largo del proceso de desarrollo de software no se utilizan todos los lenguajes informáticos que se tienen a disposición de manera integrada. Entonces tienes a aquella persona que va a documentar los requerimientos y los documenta en un formatito en Word, en lenguaje natural, en español, por ejemplo, en el que documenta, vaya, pinta algunas figuritas como apoyo. Y luego eso se lo pasa a un arquitecto que, tomando eso en consideración, entonces diseña una arquitectura, quizás también la pinta con alguna herramienta, con bolitas y rayitas, y luego alguien implementa esa arquitectura, y luego esa documentación se la pasan a los programadores, y con esa información los programadores escriben código, a veces mal documentado, que luego compilan y entregan. Entonces, en todo ese flujo en el que debería haber mucha, no solo debería, podría haber muchísima más precisión, porque tenemos lenguajes para ser precisos, en todo ese flujo puede haber malos entendidos. Y esos malos entendidos generan errores. Eh,
Entonces, eh, las herramientas de inteligencia artificial, decía, no necesitan ser perfectas. Lo que necesitan es ser mejor, tener un mejor desempeño que los humanos. Esto es, generar productos con menos errores que los humanos. Pero los humanos generan productos con muchos errores. Entonces, ahí lo que nosotros vemos que se necesita es una combinación de cosas. ¿Por qué tener que decirle a una herramienta de inteligencia artificial lo que queremos, que eventualmente sabemos con mucha precisión, o sea, podemos describir con mucha precisión lo que queremos? ¿Por qué no lo pide? ¿Por qué tenemos que dárselo en lenguaje natural? Si tenemos lenguajes informáticos que permiten definir eso con mucha precisión. Es como, vaya, no hay razón de ser. Pero lo que está ocurriendo en esta fase también es que, como dicen, cuando tiene uno un martillo, todo parece clavo. Entonces, todo se quiere resolver con herramientas de inteligencia artificial, con un LLM, por ejemplo. Y entonces, hay que decirle lo que uno necesita en lenguaje natural. ¿Por qué, por qué tener que decirle que queremos un producto así, asá, en lenguaje natural si tenemos lenguajes de especificación, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros vemos que un enfoque más adecuado sería, por un lado, introducir más lenguajes informáticos que permitan decirle a herramientas de inteligencia artificial especializadas en el uso de esos lenguajes informáticos, poder comunicarse con esas herramientas de manera más precisa y por lo tanto con menos propensión a error, y que lo que entreguen esas herramientas también sean sean cosas descritas en lenguajes informáticos, de manera que tengamos un procesador que nos permita también entender eso mejor, ¿no? Poder auscultar lo que nos está entregando, ¿no? Sí, No sé si logré contestar tu pregunta. sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que con eso ya podríamos ir cerrando el episodio. O no sé si Ok. tengas algo más que quieras decir, algún tema que quieras tratar. Creo que no. ¿No? Va. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Ese fue el primer episodio. Y pues estén pendientes. Si tienen dudas, las pueden dejar ahí en los comentarios. Y gracias por verlo. Gracias también.